FIFA 23 en tu Chromecast, quédate que aquí te digo cómo es la mofa. Vamos ahí. Lo que vas a necesitar primero es una Chromecast como esta, sabrosa, Chromecast 4K en mi caso, pero también sirve la Chromecast en versión HD. Y una tarjeta gráfica dedicada, en mi caso la Radeon 6700 XT. Bueno mi gente, en la PC que va a ser el servidor vamos a bajar la aplicación Sunshine, la cual la vamos a tener en la página de GitHub de Lizardbyte. Les voy a dejar el link en la descripción. Yo en mi caso bajé la versión portable, gente. Versión portable, vamos a ver dónde está la versión portable. Aquí vemos los requerimientos, una GPU AMD Intel o Nvidia. Sabroso, ¿sí o qué? Los requerimientos también de la CPU AMD Ryzen 3, Intel Core i3, RAM 4 GB de RAM o más, ¿sí o qué? Nos vamos aquí a la parte de releases, ¿sí o qué? Y luego vamos a bajar la versión portable de Windows. Ese en mi caso yo la bajé la versión portable. Vamos a buscar aquí. ¿Dónde está esta vuelta? La portable, píllenla. Versión portable de Windows fue la que yo bajé. Y pues la extraje pues en una carpeta y sale para pintura, mi gente. Bueno mi gente, aquí tenemos ya extraída la versión portable y vamos a ejecutarla en modo administrador. Muy importante ejecutarla en la aplicación en modo administrador, ¿sí o qué? Ejecutamos en modo administrador aquí y nos va a ejecutar pues una consola, ¿sí o qué? Y la vamos a dejar minimizada la consola. Esta consola la tenemos que dejar minimizada mientras estemos ejecutando el juego que queremos streamear en la Chromecast. Muy importante, no pueden cerrar esta ventana. Bueno mi gente, aquí estando ya en el Chromecast vamos a instalar la aplicación Moonlight, la cual la podemos tener en la Play Store. En este caso ya la tengo instalada. Aplicación Moonlight, y muy importante tener el Chromecast conectado en 5G, ¿no? En la banda de 5G para obtener una mayor estabilidad en el streaming del juego, ¿no? Sabroso. Muy importante, vamos a usar este hub USB-C, pero muy importante, el hub debe tener una entrada llamada PD, la entrada que ven ahí. En esa entrada es donde va a ir la alimentación de la energía que tiene el Chromecast. En vez de ir a la energía, el cable, vamos a pasarlo por ahí, por esta parte de acá que tiene también entrada USB-C. Entonces ahí va a ir conectado el Chromecast aparato, y aquí tenemos el conector del Chromecast. Entonces conectamos aquí en PD, ¿sí o qué? Y luego esta parte del dispositivo la vamos a conectar al Chromecast. Entonces la conectamos al Chromecast y ya queda esta configuración así, ¿sí o qué? Conexión PD al cargador del Chromecast y luego pues al conector de nuestra regleta de energía, y esta ya pues va a la televisión, ¿no? Puerto HDMI de nuestra televisión y sale para pintura. Fuera de cámara lo que hice fue conectar al puerto USB del hub que ya tengo conectado en el Chromecast este recibidor de Microsoft para poder conectar un control de Xbox 360. Entonces ya tengo aquí el Xbox 360 conectado, el control, y miren que pues voy moviendo y va funcionando perfectamente. También puede funcionar con un control de Xbox One, no sé de la Play 4 o de la Play 5, porque pues de momento no lo tengo a la mano, no tengo una Play 5. Tengo un control de Play 4, pero pues no lo he probado, la verdad. Vamos a ejecutar Moonlight. Y pues ahí ya tengo yo ya registrado mi computadora, ¿no? En este caso pues lo voy a presionar ahí, bueno, aquí está, Steam o Desktop. Entonces voy a iniciar primero el modo Big Picture que tiene Steam. Vamos a ver cómo funciona, qué tanto se demora. Aquí me estoy viendo, mi gente. Bueno, aquí ya está, ya aparece la pantalla de mi computadora. Vamos a ver cuándo se demora en ejecutarme el Big Picture. Gente, ahí está el modo Big Picture de Steam. Ahí tienen todos los juegos que tengo ahí registrados, el Rocket League, Halo, pero bueno, en este momento vamos a ejecutar FIFA 23 a ver qué tal les va. Reitero, deben de tener una conexión de red interna, no internet, porque muchas veces he visto que dicen que tienen que tener un buen internet. No, tienen que tener una buena red interna, o sea, un buen router. Si lo hacen con el router de su operadora, lo más seguro es que de 10 veces 8 le funcionen mal, así que deben de tener un buen router, por lo menos un TP-Link,
un Asus, bueno, una marca que sea, pero que sea propietaria, porque los routers de las operadoras son muy inestables. A ejecutar FIFA 23, el cual ya está agregado aquí, pues no es una aplicación propia de Steam, sino de la launcher de EA, pero pues igual se puede ejecutar. Vamos a ejecutarle pulsando el botón A, sabroso. Le damos en jugar y ahí va a cargar un ratico. Va a cargar un ratico, pues eso se demora un poquito más o menos porque pues la aplicación de anti-cheat de Origin es un poquito jodida. Ahí va a lanzar el launcher de EA, vamos a ver cuánto se demora. Yo creo que se demora más o menos un minutico. Mientras pues les sigo reiterando, deben de tener una buena conexión, pero de red interna, no hacia afuera de internet, sino una conexión de intranet. Deben de tener una conexión de red bastante estable. Y el Chromecast debe estar conectado preferiblemente en la red 5G para que pueda pues haber una tasa de transferencia óptima. Ahí está lanzando el anti-cheat, vamos a seguir más adelante. Listo mi gente, aquí ya tenemos el juego ya lanzado, FIFA 23, tranquilo, con mi control de Xbox 360, totalmente funcional. Vamos a ver qué tan 1 a 1 es la reacción del control. Finalmente tenemos aquí el FIFA 23 ya lanzado. Vamos a hundirle botón A aquí con este control de Xbox 360 y hemos quedado totalmente fluido, sin cortes, sabroso, exquisito. Vamos a darle el botón Start de aquí de nuestra Xbox 360. Vamos a darle el botón Start, ahí está. Sabroso gente, muy importante, el computador debe tener la aplicación Sunshine en el servidor, que es el computador principal. Listo, vamos a tirarnos un partidito a ver cómo va, vamos a ver qué tan fluido va. Vamos a tirarnos un partido rapidito aquí, tranquilo. Tirarnos un partidito relajado aquí. Partido clásico, Milan-Inter, tirémonos un Milan-Inter relajado, chan. Vamos a jugar rápido. Vean que la respuesta va bastante fluida, o sea, va 1 a 1. Le hundo el botoncho y sale para pintura, o sea, hace todo totalmente transparente. Échenle gafa, ya está ahí el derbi de la Madonina. El derbi de la Madonina totalmente en vivacho, en streaming, y se ve bastante fluido, sabrosito. Ahorita vamos a ver las settings como están en el Sunshine. Creo que está a 1080p y a 20 megabits por segundo, que pues para un streaming va de calidad, va de lujo gente, va de lujazo. Vamos a chequear rápidamente las settings que tenemos en la aplicación de Moonlight. Aquí con esta tuerquita, seleccionar resolución, estamos a 1080p, como pueden ver, 1080p, sabroso. Y vamos a ver la tasa de cuadros, está a 60 cuadros. Y el bitrate está a 20 megabits por segundo. De pronto pueden con el modo cableado que ofrece su hub, si es que tienen modo cableado, pueden aumentar la tasa de bits por segundo. Vamos a hacer el partido rápido y van a echarle gafa, que va bastante bien, va exquisito, sabroso. Yo soy un poquito lamentable, pero bueno gente, me van a excusar, hace rato no le pego al FIFA 23 con ganas. Aquí casi me hacen el gol, oye, pero mañana me salvó. Mi gente, si les gusta este tipo de contenido, este tipo de tutoriales, denle like, comenten, compartan, suscríbanse al canal, denme sugerencias, qué otras pruebas puedo hacer. Ve, aquí ya me acaban de hacer un gol, qué feilazo, me acaban de hacer un gol, qué tristeza. Y como pueden ver, va sabroso. ¿Para qué hago este video? Pues para la gente que por ejemplo quiere invitar a sus amigos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo mi setup gamer en un cuarto muy pequeño, y cuando quiero invitar gente, pues debo de hacer ese tipo de configuraciones para que pueda, pues digamos, en la sala de mi casa, que la gente llegue y sabrosito juegue, ¿no? Va sabroso el juego, va exquisito. Miren, mira que va bien fluido, no va con cortes, no hay nada ficticio.
totalmente con una tarjeta Radeon actual de 6700 XT. La gente dice que no, que Radeon muy mala, que solo Nvidia, que solamente el codec NVENC es el que sirve para esto. Y miren, vea, está sabrosito, el partido totalmente fluido, mi gente. Y por la red 5G, por la red cableada, seguramente va a ir un poco más estable, va a ir más fluido, pero en esta red 5G podemos ver que va totalmente exquisito, mi gente. Bueno, mi gente, no siendo más, les invito a que se suscriban al canal, que le den like, que activen la campanita de notificaciones y que el sabor los acompañe, mi gente. Hablamos.